Dios les bendiga. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo la hora donde nos estén viendo. Hoy, en un nuevo episodio de Bienaventurados en Cristo, tenemos un invitado especial y pues voy a dejar que él se presente. El pastor Roberto. Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Mi nombre es Roberto Carlos Carmona y aquí estamos con Jaciel en este programa y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Bueno, ya lo escucharon y vamos a estar entrevistando un poco de su vida, un poco de su testimonio, de lo que él tiene para contar y por qué es bienaventurado en Cristo. Primero voy a preguntarle pues su nombre completo, cuántos hijos tiene, si quiere decir los nombres, cuánto tiempo tiene de casado y cuánto tiempo tiene de ser cristiano. Ok, pues mi nombre es Roberto Carlos Carmona Salazar. Mi esposa María de Jesús López Carmona y tengo dos hijos, uno de 20 años que se llama Gadiel Efraín y una niña de 13 años que se llama Naomi Jacqueline. ¿Cuánto tiempo tiene de casado, pastor? Ay, Señor Jesucristo, ahí sí me agarraste en curva, fíjate. 21, 22, no, 21. 21. 21, sí, 21. ¿Y cuánto tiempo tiene ese cristiano? Ese sí se lo sabe. Sí, eso sí, imagínate, fue en el año 1996. 1900, yo creo que son 26 años. 26 si no, años. 26, ¿verdad? 4 y 26, no, son... ¿Te convertiste en 96? No, perdóname, en el 99. 99, sí, en el 99. Son 26, 27 años, dependiendo del mes en que te convertiste. En julio 19 del 99 acepté a Cristo como 27 de julio. Exactamente. Años, sí. Exactamente. En julio 19, no. El 19 de julio del 99 acepté a Cristo como Señor y Salvador. O sea que este julio, sí, el próximo mes, cumplo 27 años. 27 años de convertido. 27. ¿Puedes contar un poco de tu testimonio, de tu conversión? Sí, fíjate, Jaciel, estaban en un tiempo muy, muy difícil allá por los 90, pues yo soy de esa generación de los 90, y resulta que estaban las pandillas a todo lo que da de aquel entonces. Yo soy de la Fonmerrey 113, allá por San Bernabé, y las pandillas estaban a todo lo que da, era el auge, era ¿cómo se puede decir? Era como lo viral, ser pandillero, moda. Era lo de moda. Y pues saliendo de la secundaria, me integré no, de hecho, el último año de secundaria yo ya era parte de porque si no eras parte de una pandilla, eras como que estabas fuera de la moda. Y obviamente todo joven quiere siempre estar dentro de la moda. Sí. Y obviamente yo dije, pues, y yo estoy en mi terreno y había una banda o una pandilla, bueno, tres, pero yo me junté con la más famosa, con los más malos que se puede decir, y se llamaban los Tavos, y después me junté con los hermanos de ellos que se puede decir que se llamaban los Diablitos, y así eran los Diablitos, y ahí yo creo que por 3 años, 4 años estuve ahí, pues haciendo cosas muy malas, sí, peleándome, siendo muy rebelde, en todos los sentidos, hasta que esa temporada, yo creo que fue en junio, como en mayo del 99, yo regreso de Torreón porque mis papás me habían mandado a Torreón por algunos meses porque ya no podían conmigo. Okay. Ya no podían conmigo. ¿Dónde te mandaron? ¿Te mandaron a...? Me mandaron a Torreón. Pero, o sea, ¿con familiares? Con familiares, okay. Me mandaron con familiares y resulta ser que, pues, no me compuse. Mi mamá y mi papá me mandaron, vete para que agarres otro aire, vete porque mira tantos problemas. Ellos ya sabían que estaba, que las drogas me estaban gustando, me estaban viciando las drogas, y entonces me mandan unos meses, pero resulta que mis primos allá en Torreón no consumían drogas, pero eran muy tomadores. El primer día que yo llego a Torreón, me reciben con tequila, y nos pusimos una borrachera tremenda, donde ya no supe de mí.
Y empezaron, esos 2 meses fueron borracheras tras borracheras tras borracheras. Mi tía, me acuerdo que ella trabajaba y un día llega y me dice, hijo, ya no aguanto a mis hijos, menos a ti, regrésese para Monterrey. Y me regresaron y fue otros meses o semanas, no me acuerdo, muy difíciles para mí. Y en una de las, fue un domingo, fíjate, fue un domingo por eso para mí el domingo es muy especial. Por eso, bueno, como que abriendo un paréntesis, ¿verdad? Yo no sé por qué la gente le gusta faltar a los domingos. No entiendo. Para mí el domingo es el día del Señor. Digo, tenemos reuniones entre semana, pero el domingo es especial. Sí, es el dedicado. Es el dedicado. Y ese domingo yo me acuerdo que los compañeros de pandilla me habían dicho, vamos a ayudar a echar una placa. Una placa es pues un techo de concreto. Y fuimos, no me acuerdo a qué colonia fuimos, y entonces en ese estaba una casa abandonada y éramos como más de 20. Y empezaron a sacar marihuana, empezaron a sacar de todo tipo de droga. Y el que nos traía dijo, todos le vamos a dar, vamos a fumar y vamos a consumir de todo lo que traemos para darle bien duro a la vaciada, porque así un solazo. Entonces, pues yo le hice a todo, me pasaron no sé qué, me lo fumé, me lo tragué, me lo ingerí y todo. Y ya cuando, de repente, a los 15 minutos, como que explotó mi cabeza. Y ya no supe de mí. Empecé a alucinar como no tienes idea. Empecé a ver de todo, de todo. Y ahí fue cuando ya mi cerebro ya no estuvo bien. Por muchos días estuve malo, me daba miedo salir a la calle. Y entonces hay una persona que tú la conoces, bien la conoces tú, que viene siendo como que tu abuelita política, tu abuelita política, la hermana Lucía, de la Fomerrey 113, la calle no me acuerdo. Ella siempre me predicaba de Cristo, siempre me decía, mira, mi hijo, que no sé qué. Le digo, no, hombre, usted es su religión y yo la mía. Y yo me acuerdo mucho, Jacín, que me había comentado que en su iglesia oraban por los enfermos. ¿Sí? Y entonces yo ya sintiéndome muy enfermo, muy cansado, muy angustiado, yo me acuerdo que ese lunes 19, porque fue un lunes 19 de julio del 99, yo le digo a mi mamá antes de que se fuera a trabajar, porque ella iba de tarde, le dije, mamá, vaya con la hermana, y porque ella dice que cuando oran por los enfermos se sanan. Y fue y regresa y me dice, no está, pero una de sus hijas te mandó un cassette, ¿sí? Un cassette del grupo Generación de Jesús. Generación de Jesús, que lo pongas, pero que en la tarde noche vienen por ti al culto de oración. Así que ese día 19 de julio queda muy marcado en mi vida, demasiado. Porque ese día llega la hermana, llega con su hija Soledad, que le decíamos de cariño Chole, todavía le decimos de cariño, y me agarra una de un lado del otro, porque no me podía mover. Mi cerebro lo tenía tan hinchado después de mis semanas de no haberme drogado, y yo todavía alucinaba, todavía me dolía, todavía sentía, eran cosas horribles. Y entonces llego a la Fomerrey 23, a un lugar que muy grande, era una bodega muy grande, y solamente yo me acuerdo que la hermana Lucía me dice, ¿quieres conocer a Dios? Le digo, sí. Dile tú a Dios qué quieres que haga contigo. Entonces había una silla de Coca-Cola, que todas las iglesias hay. Me arrodillé y le dije, Dios, si verdaderamente existes, ayúdame, sáname. Y yo voy a servirte el resto de mi vida. Y pues bueno, es el resultado de esa oración. Después de 26 años, casi 27 años, pues ahora el Señor nos ha llamado al pastorado hace 5 años y estamos sirviendo al Señor. Pero ese encuentro cambió mi vida totalmente. Ahora, yo me acuerdo que siempre cuando cuentas ese testimonio mencionas a mi abuelo y a mi papá. ¿Era ese día? Exactamente. Ese día
ese día lo tengo en la memoria. Yo creo que tengo muchos recuerdos de todos los años que de joven, cosas muy buenas que nos han pasado en la iglesia del Señor. Pero esa sobre todo me acuerdo porque me levanto de la silla, y me acuerdo que la persona que estaba dirigiendo la oración dice, vamos a orar por las personas. Okay. Y entonces dice la persona, cierren los ojos. Yo cierro mis ojos, pero obviamente yo dije, ¿qué está pasando aquí? Porque extienden sus manos algunas personas y me tocan la cabeza, y yo dije, mi reacción fue de que, ¿qué pasó? O sea, ¿qué me quieren hacer? Y entonces veo que están hablando, están orando yo decía, pues, ¿qué están diciendo? Pero estaban orando cosas buenas para mí. Y entonces dije, bueno, entonces ya lo dejé. Y entonces yo veo una mano, con tatuajes, y yo dije, ha de ser de los míos. Pero empezó a orar, y era tu papá. Decía, de hecho, tu papá tiene el nombre, el apellido, Garay. Y yo dije, es de los míos. Entonces volteo y estaba tu abuelito, el hermano Gabriel, que ya está con el Señor, un hombre de Dios tremendo, y empiezan a orar por mí. Y empiezan a orar, y empiezan ahí, y me empezaron a bendecir. Y ahí encontré y supe, bueno, por mucho tiempo no lo comprendí, pero cuando se acercan ellos, vi que Dios se manifiesta con el amor con otras personas. Y entonces tanto tu papá y tanto el hermano Gabriel, que ya está con el Señor, fueron fundamentales con mi vida. Y de ahí, pues de ahí fue ¿cómo se puede decir? Un caminar impresionante que ha sido. Muy bien. Pues, ¿cómo es que las personas tienen un impacto en nuestras vidas? ¿Sí? O sea, y así como mi abuelito y mi papá tuvieron un impacto en nosotros, yo también ahorita me pondría a preguntar a algunos de la iglesia o a personas, incluyéndome, qué tan influenciados han sido por ti. Entonces se pueden a lo mejor tomar también un tiempo aquí y decir, ok, y testificar, ¿no? Que el pastor ha sido esto, me ha hecho esto, oró por mí cuando yo vine, o cuando entré en la puerta de la iglesia, él llegó y me abrazó, o sea, no me juzgó, no me... Exactamente. Y mucho tiene que ver eso la gente, como... Porque pues sí, mi abuelito o mi papá pudieron haber dicho, no, yo no voy a orar por él porque pues cómo viene, claro. Porque ahí venía todavía malo. Venía, es más, todavía venía con el pelo pintado. Yo pues era la época donde teníamos el pelo, le decíamos los cuernos o no sé, mechones aquí, pero yo me los había pintado de color rojo tipo güero y ese día pues era la primera vez que yo iba a una iglesia. Yo iba con mis pantalones, no eran, eran muy bombachos, eran muy bombachos, pero sí iba con una camiseta, de calaveras, me acuerdo, del Tri, del grupo El Tri, es un grupo de rock muy antiguo, y yo me la había comprado porque me gustaba mucho, traía unas rosas, unas calaveras y decía El Tri, y yo iba con eso, y como tú dices, quizás a lo mejor hubieran dicho, no, porque mira cómo viene, ¿sí? Porque pues hemos visto casos que quizás a lo mejor los hacen a un lado o los menosprecian, pero con tu papá, con tu abuelito fue totalmente diferente. Sí. Y la gente es impactada cuando no los juzgas, sino que los abrazas con amor. Sí. Mucha gente tiene ese testimonio de mi papá y de mi abuelo que si no juzgan, no discriminan, no hacen a un lado. Y pues te voy a preguntar una pregunta personal que siempre le hago a diferente de los invitados. ¿Cómo entras a trabajar a Multimedios? Porque pues si la gente no sabe, no conoce mucho de la vida del pastor, él estuvo un tiempo trabajando en Multimedios, que creo que fue tu último trabajo formal, ¿verdad? Exactamente. O sea, que ibas todos los días en un horario, sí, ese. Exactamente. ¿Cómo entras a trabajar ahí? Fíjate, Jaciel, estuvo bien tremendo porque yo ya conocía del Señor, obvio, ¿va? Me caso y como todo recién casado, pues uno siempre quiere lo mejor para su familia. Y entonces, yo le doy gracias, como tú dices, le doy gracias a Dios porque la misma gente de la iglesia fue un impacto para mí.
hubo personas que me enseñaron cómo conectar una bocina, cómo hacer esto, me enseñaron oficios que a lo mejor uno dice, no, pues qué chiste es poner una silla, qué chiste es poner un micrófono, qué chiste es grabar, o no, todo yo lo absorbía. Y cuando me caso obviamente yo la preparatoria la dejé trunca por situaciones difíciles que estaba pasando mi familia. Entonces yo siempre, mi sueño fue trabajar en un medio de comunicación. Siempre me ha llamado la atención, siempre, desde chico. No estudié para eso. Prácticamente, como se dice, solamente tengo la secundaria. Pero yo había aprendido porque volvemos otra vez a la iglesia, en la congregación. Yo me acuerdo que éramos una iglesia muy, muy trabajadora y hacíamos campañas. Hacíamos campañas evangelísticas y siempre se necesitaba ayuda. Y yo me acuerdo una persona ahí dentro de la congregación, de repente él es el que movía todo el equipo de sonido junto con otros hermanos. Pero yo siempre me le pegaba. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y un día me empezó, mira, muévele aquí, muévele acá, este cable va aquí, va acá. Y ahí aprendí. Y entonces cuando ya me caso y que quiero un patrimonio para mi familia, yo dije, pues yo no me veo otra cosa y no quiero otra cosa sino entrar a un medio de comunicación. Le dije, porque ya había tenido una experiencia antes en Grupo Radio Alegría. En Grupo Radio Alegría, una estación de radio aquí muy, muy famosa. Y estuve por 1 año y medio de operador de audio. Y ahí ya sabía cómo más o menos se movía todo el asunto. Y entonces yo creo porque cuando uno tiene a Cristo, yo siempre digo una cosa, uno hace las cosas excelentemente. ¿Sí? Y eso es lo que aprendí. Y entonces mis jefes de la radio siempre me decían, hombre, tú vas a llegar lejos, mira cómo has progresado. Lo que pasa que ahí en la radio me pagaban muy poco. Me pagaban demasiado poco y pues obviamente cuando uno empieza una familia, pues no alcanza con muy poquito. Pues yo rentaba en aquel entonces, una casa y luego irte a trabajar y esto y luego ya teníamos a Gadiel. Gadiel era un bebé y que pañales y que leche, bueno, tú has de saber de todo eso, ¿eh? Y entonces yo dije, no puedo quedarme en ese trabajo. Y uno de mis jefes me dice, ve y pide trabajo en multimedios, en el canal 12. Yo dije, pero pues es que es multimedios, es un canal de televisión muy grande aquí en Monterrey. Me dijo, no, pero tú tienes la experiencia, tú sabes trabajar. Y fui, y yo me acuerdo que el señor Javier Lozano, que en paz descanse, era el jefe del Citatir, del sindicato. Por muchos años fue. Y entonces tenías que ir primero con él. Fui con él, inmediatamente me dijo, ¿de qué escuelas vienes? Es que no tengo escuela. ¿Cómo? Pues es que aquí solamente entran los de la escuela, que no sé qué. Le dije, no, pero tengo experiencia, tengo 1 año y medio que trabajé en Grupo Radio Alegría. Me dijo, ok, muy bien. Y me dijo muy amable, me dijo, mira, háblame, tú háblame, de vez en cuando, cada cierto tiempo, a ver, porque ahorita van a entrar todos de la escuela. No, está bueno. Y así fui, o sea, no le llamé, sino que iba. ¿Por qué? Porque iba regularmente con el Señor, porque me salía de los trabajos. Me salía de los trabajos. No hagan eso. Pero era mi convicción, yo quería entrar ahí y la Biblia nos enseña a ser perseverantes. Y yo oraba al Señor en las mañanas, Padre, dame la oportunidad de entrar. Yo sé que no tengo el estudio, que no tengo quizás las palancas para entrar, pero yo confío en ti, Padre. Yo quiero entrar ahí. Y me levantaba, de repente iba a trabajar a otros lados y después del trabajo me pasaba otra vez y le decía al señor Javier, ¿hay algo para mí? No hay nada. Así me la pasé como 15, 20 días. Hasta un día yo creo que lo harté. Y me dice, te voy a decir una cosa, ya no vengas, porque no hay trabajo, me dice.
Y yo le dije, no, pero mire, yo dije, ya entrando ahí, me puedo abrir una oportunidad. Le dije, aunque sea de barrandero. Me dijo, es que no hay, ¿entiendes? No hay. Y dije, bueno, me dijo, ya no vengas. Eso fue un viernes, me acuerdo mucho. Me dijo, ven, háblame todos los lunes, pero ya no vengas, necesito que ya no vengas. Dice, ya no vengas. No, no está bueno. Y entonces voy a mi trabajo. Yo me acuerdo que estaba de Bellboy. En frente de la central hay un hotel que se llama Fastos, no sé si lo has visto. Muy grande, tiene años, Fastos, demasiado grande. Mero enfrente de la central de autobuses de Monterrey, hay un hotel muy grande ahí. Okay. Y mi error fue que siempre he sido como que muy soñador. Okay. Y siempre he contado los sueños, así como José. Y yo le dije a mi compañero de Bellboy, de Bolo era el que carga las maletas, vaya, okay, el que carga las maletas, le abría la puerta a los turistas y las llevaba a su recámara y las maletas y me daban una propina. Y yo le conté a este muchacho, este chavo, le dije, no, yo estoy en una oportunidad. Y eso fue el viernes cuando yo fui con el Señor. Y ya me pasé viernes trabajando, sábado trabajando, domingo trabajando. El lunes que llego, el gerente del hotel, porque entré de día, me dice, ven para acá, Roberto. Sí, me dice, le dijiste a esta persona que tú estás buscando una oportunidad para entrar a otra empresa. Le dije, sí. Me dijo, hasta el día de hoy trabajas. Le dije, ¿pero por qué? Pues es que es que yo quiero que alguien se quede aquí de planta. Y tú no me sirves para eso. Okay. Me corrió. Por andar buscando. Exacto, por andar buscando otro lado. Y dije, bueno, ¿a dónde voy? No quería llegar a la casa porque mi mujer, sí, la pastora María de Jesús, dije, no me va a recibir muy bien. No, dije, yo entré a las 7 de la mañana, a las 8 voy a la oficina y para las 9 ya había salido con todas mis chivas del hotel. Entonces dije, ¿para dónde voy? Dije, al Canal 12. Y él estaba en... Es que yo nunca he sabido dónde está. Bueno, el Canal 12, por decir, del centro de Monterrey, no. Está, tienes que cruzar todo el centro de Monterrey y está, ¿cómo se llama? La colonia se llama Paricutín y 2 de Abril, la calle en la colonia Roma, okay, cruzando toda la Independencia. ¿Te deja alguna estación del metro? No, yo agarraba el camión, salí de ahí y agarré la ruta 206 que ahorita ya no existe, me fui, son como 25 minutos de ahí, okay, y entonces me bajé del camión y me dejé enfrente del Canal 12, voy a la oficina del señor Javier Lozano, y no estaba, y yo dije, no puedo llegar, le voy a decir a mi mujer, sabes que me corrieron, pero ya tengo un trabajo, okay, o sea, no podía. Entonces llegué ahí como a las 10:30, 11 de la mañana a la oficina del señor Javier Lozano. Me senté, no tenía, creo que tenía como 15 pesos, me compré una coca solamente. Me senté en un tronco que había en la oficina a esperarlo. Le dije, porque los asistentes me dijeron, va a venir, pero después de las 2 de la tarde. Okay. 2 de la tarde y no llega así. 3 de la tarde no llega. 4 de la tarde no llega. 5:30 veo una camioneta blanca y era él. Y yo sentado en el tronco con una hambre como no tienes idea. No sé si te ha pasado. No, hombre, las tripas estaban comiendo unas a otras, hijo. Hombre, todo. Pero dije, yo no puedo llegar a mi casa porque me corrieron del trabajo. Mi mujer se va a molestar. Entonces, yo veo la camioneta y el señor baja el señor Javier Lozano baja el vidrio y me dice, y saca la cabeza y me dice, otra vez tú, no entiendes, ¿verdad? Y le dije, no, pues es que, me dijo, espérate ahí, estaciona su camioneta en su lugar, se va a su oficina, a los 5 minutos sale y me dice, ven para acá, me mete, tu solicitud, aquí la tengo. Me dijo, antes de que se vaya a Recursos Humanos, ve y dile que yo te recomiendo. Y así entré. Así.
por persistencia, porque le dije, Señor, yo quiero trabajar ahí, y ahí prácticamente me metí 10 años, prácticamente, me faltaron meses para los 10 años. O sea, Sí. la persistencia fue lo que Sí, te dio el exactamente, trabajo. exactamente. Y pedirle a Dios también, sí, claro, claro. Muchas veces Sí. pensamos que nada más como que Dios hazlo, Sí. pero también Dios te dice, pues tú también ponte a trabajar, porque Sí. también una parte de la Biblia dice, Sí. la fe sin obras es muerta. Exacto. Entonces tienes que creer en lo que Dios va a hacer, pero también tienes que actuar. Exactamente. Y si tú no actúas, pues es como Sí. que tu fe y lo que crees está muerto, porque no pones en práctica lo que tienes que hacer. Imagínate que si tú hubieras dicho, no, pues me voy a la casa y ya no hubieras tenido la oportunidad. Que me hablen, no, nunca, es cuando regularmente cuando te dicen yo te hablo, es una mentira, nunca te van a hablar. Cuando tú vas a un trabajo, y te dicen, nosotros nos comunicamos con usted, seguramente el 98% es mentira, no te van a hablar. Y así me hicieron a mí, y yo le pedí al Señor, Padre, oraba, otra tenía miedo de llegar a la casa porque mi mujer se iba a enojar, y dije, no puedo llegar sin un trabajo, no puedo llegar. Y entonces, por la oración, por la fe, porque predicamos esto en Línea de Vida, que si tú tienes fe, hay una acción. Okay. Hay una acción. Si realmente nosotros tenemos fe, tenemos que accionar. Sí. Sí, y eso es lo que hice, eso es lo que he hecho toda la vida. Accioné en ese momento, yo necesitaba el trabajo, fui persistente, accioné, tenía fe, estuve orando, le estuve pidiendo a Dios, y me contrataron si no me acuerdo, finales del 2006. Finales del 2006. 2006. Y hasta 2015, algo así. 2015, Sí. Trabajando que Casi 10 años, sí, por eso. Casi 10 años, sí. A mí me tocó en el 2014 todo lo del cambio de la análogo a la digital, okay. Y ahí fue donde el Señor empezó a hablar a mi vida. Ahora, pero ¿estuviste desde que empezaste en el audio o en qué empezaste en el 2006? Fíjate, sí, empecé pues en el audio, porque es lo que sabía. De hecho me iban a mandar a otro departamento, y yo me acuerdo, había un programa, no sé si la gente se acuerde, en aquel entonces, se llamaba, no me acuerdo la conductora, como, no me acuerdo, Patti Garza, bueno, no me acuerdo, se llamaba el programa Visión Elite. Okay. Era un programa de revista, era de 6 a 7 antes de las noticias del arquitecto Benavides, y entonces nos hicieron una prueba a mí y a otros dos. El que supiera mejor el audio, sí, se quedaba ahí como operador de audio, okay, y a otros los mandaban a otro sitio allá encerrados y no sé qué. Yo dije, bendito Dios por la gracia, les gané a los otros dos. Ay, como ya había estado yo, pero yo manejaba una consola de 6 canales. Okay. Sí, cuando yo entro a un estudio de televisión es totalmente diferente, monitores por acá, switcher, cámaras. Cuando entro a la consola, una consola así grande de 86 canales digitales, dije, yo dije, tantos botones, dije, pero yo ya sabía qué botón, sí, subir y tal. Todos los demás a lo mejor ni me acuerdo, pero yo sabía cuál era el volumen, cuál era esto, y quedé. Y quedaste, sí, hasta el 2015. 2015, sí. Y dices que 2 o 3 años antes empezaste a recibir palabra de Dios. Fíjate, yo creo que fue sí en el 2014. En el 2014, nosotros en la primera iglesia que crecimos, por algunas situaciones difíciles que pasaron, ya no fuimos, mi familia y yo ya no fuimos. Entonces, nos mudamos a una casa muy buena que se llama Castillo del Rey. Okay. Castillo del Rey. En aquel entonces, la iglesia ahorita está, creo que en Cumbres. En aquel lugar, en aquellos años, estaba en, ¿cómo se llama? La granja, arriba de la granja sanitaria es la unidad modelo. Okay. En la unidad modelo. Y ahí fuimos mi esposa y yo por 2 años. Ahí empezamos a servir, empezamos, ahí fue de las primeras oportunidades que me dieron para liderar a los jóvenes de Castillo del Rey. Fue algo bien tremendo, porque todavía hasta el día de hoy, no había clases de jóvenes en los Castillos del Rey,
en aquel entonces y llegué con ese proyecto para poner clases de jóvenes entre semana. Y bendito Dios todavía quedó ahí un poquito de mi legado. A Jesús seguiré.